Y sobre este tema conversamos en exclusiva para Canal 14 con Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas, quien nos ofreció una primera lectura sobre este crimen. Es una tragedia muy grande porque en realidad refleja los niveles de violencia, de inseguridad y de incertidumbre que vive toda esa región y muchas partes del país también. Eh, el hecho de que hayan sido dos jesuitas y dos jesuitas muy queridos, porque eran jesuitas muy pastorales, muy comprometidos, ancianos, en torno a los 80 años cada uno de ellos, pues ha simbrado la opinión pública a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Hoy el Papa tuvo una locución sobre el tema. Naciones Unidas se ha expresado, organizaciones de la sociedad civil, en fin, hay una consternación nacional en torno al tema, pero lo que tenemos que ir es ir más allá de lo que representa el hecho sangriento como tal, ¿no? Y darnos cuenta que vivimos una situación de emergencia en donde la pregunta de fondo es si esto le pasa a sacerdotes que tienen un alto nivel de sacralidad, que representan elementos de sacralidad en el pueblo mexicano, ¿qué no le pasa a un ciudadano común y más todavía a un indígena tarahumara? Entonces son elementos que nos dejan a pensar en los niveles que estamos llegando. El especialista señaló que no se trata de un acto inusual. Lamentablemente, el crimen organizado ha tenido diversas ocasiones en las que ha atentado contra personas de la religión. Este asesinato me recuerda al asesinato de Monseñor Oscar Romero en los años 80, cuando un sicario con una arma de alto calibre lo ejecuta justo al momento de la misa. Yo distinguiría que el crimen organizado no había entrado de manera descarada a los centros religiosos, pero sí te podría decir que ha estado detrás de muchos sacerdotes. Si uno hace la cuenta, tan solo en los 3 y medio sexenios que hay, Calderón, Peña Nieto y lo que vamos de Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de más de 70 sacerdotes asesinados. 70. Somos el país donde más curas se asesina en el mundo. Ni en países que están en guerra no se llega a estos niveles de atrocidad. ¿Qué significa esto? Significa que ese nivel de sacralidad que goza o gozaban el oficio del sacerdote se está derrumbando. ¿Y por qué? Porque el pueblo sigue siendo muy creyente, pero la institución religiosa, la iglesia, las iglesias están perdiendo peso porque se están mundanizando con el poder. De acuerdo con Bernardo Barranco, en la mayoría de los casos los agresores de este tipo de crímenes tienen patrones similares como ser fieles a diversas creencias. Me gustaría mucho reflexionar y profundizar sobre él, porque los sectores del crimen organizado, los sujetos, ¿quiénes son? Pues son gente del pueblo. Y es gente que generalmente viene de un tipo de catolicismo popular, que al estar permanentemente al filo de la navaja entre la vida y la muerte, son muy fetichistas, son tremendamente supersticiosos. Y entonces le entran a todo con tal de protegerse. Le entran a la Santa Muerte, le entran a Malverde, le entran a la Virgen de Guadalupe, le entran a la santería, le entran a ciertas fases satanistas, ¿no? Porque precisamente ellos quieren tener toda la protección divina, por así decirlo, frente a una carrera que saben que es muy corta, ¿no? Y una carrera de alto riesgo. Ahora, la cuestión es por qué están asesinando a curas. Esta es una pregunta que está ahí, ¿no? Mi hipótesis es porque la propia iglesia, la jerarquía, se ha encargado de desacralizar.
imagine con quién ubica visualmente a el cardenal arzobispo primado de México. Lo ubica con los pobres, con la gente, con los presos, no con los campesinos. No, lo ubica con los empresarios, con los miembros del alto gobierno, ¿no? Con el propio clero, no solamente el Estado en términos de seguridad del universo religioso, sino también la Iglesia repensar el tipo de imagen y el tipo de mensaje que está transmitiendo al conjunto de la sociedad. Hay una especie como de desinstitucionalización de la fe, que es muy grave, sobre todo en la Iglesia Católica.